perfume también es de la hermana Mercedes, ¿no? Así que bueno. En fin, vamos entonces nosotros a abrir nuestras Biblias en la carta a los romanos. ¿Sí? La carta a los romanos, el capítulo número 3. ¿Sí? Capítulo número 3 y vamos a comenzar con el versículo número 27. Versículo 27. Romanos 3, 27. Y nos dice, nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Repito, Romanos 3, 20, 27. Nos dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya se ha establecido en el estudio, en los estudios que estamos teniendo, que todos somos pecadores. Todo ser humano, desde Adán, sí, hasta nuestros días y los que vendrán, somos pecadores. Sí, no que los judíos no eran pecadores y el resto sí, no, todos en absoluto, tanto judíos como no judíos, a quienes también se les refería como los gentiles. Pero entiéndase también lo siguiente, que muchas veces nosotros vemos hacia el pasado y pensamos que en el pasado, como Jesús no había venido, ¿cómo se llegaba a ser la gente salva? Y pensamos no a través de la ley. No es a través de la ley. ¿Sí? Es más, hemos leído esto, ¿sí? Respecto a que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En el versículo 20 de este mismo, vamos desde el versículo 19, ¿sí? De este mismo capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, estamos hablando de la ley del antiguo pacto, ¿sí? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, y aquí viene también, aquí viene esto, ¿sí? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, la ley no justificaba a nadie, la ley no salvaba a nadie, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? En el Antiguo Testamento es a través de la ley. No. Sin embargo, no se piense que la ley entonces se dio por las puras, ¿no? Vamos a hablar también de ello en un ratito. Pero lo cierto es que la ley, o sea, por las obras de la ley, nadie se salvaba. Entonces, ¿por qué razón se dio la ley? Y en el mismo versículo 20 lo dice, ¿no? Repito el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Sí? Es Dios quien dio la ley. Y la ley, en razón a que Dios la dio, la ley tuvo que ser perfecta. ¿Sí? Entonces, para que alguien obedezca a la ley, ese alguien tendría que ser perfecto, porque no habría otra manera, no habría otra forma. Por eso es que nunca alguien, como dice en el versículo 19, o sea, nunca alguien fue salvo por la ley, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y por lo tanto todos en algún momento, en algún punto vamos a, o todos en algún punto pecarían, ¿verdad? ¿Cuánto de la ley se tiene que desobedecer para que uno sea hallado con falta ante la ley?
¿Cuánto de la ley? Por ejemplo, un mandamiento, dos, tres. Eran muchos, los 10 mandamientos, entiéndase, y dicho sea de paso, valga la pena que se aclare esto. Los 10 mandamientos eran básicamente, sí, el resumen de toda la ley. Pero la ley era, ¿no? Estamos hablando de todo lo que Dios le habló a Moisés para que Moisés le hable al pueblo. Entonces, ¿cuántos puntos de la ley tendría que uno fallar o desobedecer con el propósito de que sea culpable por toda la ley? Bueno, Santiago dice, ¿no? Con uno nada más. Sí, con uno nada más, ¿no? Eh, y casualmente, en una ocasión, conversé con una persona que me quería ayudar con la nutrición y me dijo que no coma carne, ¿no? Me sugirió que no coma carne. Y, y le digo, y que nada, nada de carne, ni siquiera un poquito, ¿sí? Porque en su mente estaba que si comía carne ya arruinaba la dieta, pues, ¿no? Le digo que pero ni siquiera un poquito, no, nada. Y me dice, a ver, tú eres predicador, ¿verdad? Le digo, sí. Eh, ¿Cuánto de pecado hace que una persona sea pecadora? O sea, tiene que ser bastante o un poquito nada más. Pues bueno, me agarró, ¿no? Y es cierto, o sea, como un poquito ya nos hacemos pecadores. Entonces, también con la ley era lo mismo, ¿sí? Por más que se diga, pero digamos que, que hubiese pues como 100 puntos, ¿no? Entonces, con que falles un puntito nada más de la ley, ya eres pecador de toda la ley. Pero nosotros somos criollos, ¿no? O acriollados. Nosotros decimos, pero por un poquitito nada más te vas a hacer problemas, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que amamos más que Dios. ¿Sí? O sea, nunca lo vamos a decir de esa manera, pero pensamos, no, no. O sea, nosotros pensamos que nosotros somos más justos que Dios, porque nosotros diríamos, no, pero que por un poquito nada más lo van a condenar, ¿no? Así, en cambio Dios sí, ¿no? Entonces pensamos que somos más justos que Dios. No, no, entiéndase que no es así. Entonces, eh, uno tenía que ser perfecto para poder cumplir con todos los puntos de la ley. Entonces, nadie era perfecto. ¿Sí? Ningún judío era perfecto, pero ellos, pues, como guardaban parte de la ley o algo de la ley, ellos se sentían, no, pero al menos algo, ¿no? Somos mejor que los demás, que ni ley tienen por último, ¿no? Y lo que el apóstol está tratando de que entiendan es, no, no, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y esto es lo hermoso, que de la misma forma, y vamos a explicar eso también, ¿no? Que nosotros somos salvos hoy, también Dios brindó esa oportunidad a todo el mundo antes de Jesús. ¿Sí? O sea, nosotros hoy somos salvos, y acá lo dice, ¿no? En el versículo 28, para ser más exactos, concluimos pues que el hombre es justificado por qué cosas? Por fe. ¿Sí? ¿Qué hombre es justificado por fe? ¿Los que venimos después de Cristo? ¿Y qué de los que vinieron antes de Cristo? No, no, era por fe por todos. ¿Sí? Desde los de antes de Cristo a los después de Cristo. Los de antes de Cristo, obviamente, miraban hacia ese redentor que iba a venir. Nosotros, ya después de Cristo, vemos al redentor que ya vino, que es Jesús. Pero todo está en Jesús. Y no solo ello, y aquí también viene algo hermoso, que es Dios, sí, es Dios quien ha preparado todo lo relacionado a la salvación desde antes y Él seguirá trabajando en ello. O sea, nosotros, ¿qué hicimos en cuanto a esto? Solamente tuvimos que decir, sí, Señor, yo sé que soy pecador y que Jesús es el Salvador. O usted acepta o no acepta. Es así de sencillo en cuanto, repito, a lo que serían los pasos a seguir para nosotros poder ser perdonados. ¿Sí? Así de sencillo. Ciertamente, Dios puso mucho pensamiento en ello, mucho trabajo en ello,
y sí sabemos que Jesús fue el sacrificio de todo ello, ¿no? O sea, mucho pago en ello, ¿sí? O sea, Dios pagó muchísimo y eso fue Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos comprender, que la salvación siempre ha sido por fe y seguirá siendo por fe, la fe en Jesús. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Sí? Porque por lo general pensábamos eso, ¿no? Nosotros, sobre todo, que hemos crecido en hogares católicos, en su mayoría, se enseña, pues, ¿no? Que tienes que guardar la ley, ¿no? Tienes que guardar la ley. Es más, la ley que presenta la Iglesia Católica no es la misma ley que presenta la Biblia, ¿sí sabía ustedes? ¿No? Porque la ley que presenta la Biblia, el Antiguo Testamento, fue dada para el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel se le dijo en el cuarto mandamiento, guardarás el sábado, el día de reposo. ¿Sí? Pero obviamente la Iglesia Católica no va a poner eso porque no tiene sentido, ¿no? Según el punto de vista, ¿no? De ellos. ¿Qué es lo que ponen? Ponen, guardarás las fiestas, perdón, santificarás las fiestas, obviamente las fiestas religiosas, ¿no? No están hablando de carnaval, no están hablando de quinceañero, ¿no? El quinceañero de año, de cumpleaños de año, no está hablando de las fiestas religiosas. ¿No? Así que entiéndase esto, ¿sí? Nosotros, claro, hemos crecido pensando en alguna forma, no, tienes que obedecer, tienes que ser bueno y todo eso. Y la respuesta es, no, es por fe, es por fe. Lo cual viene la pregunta, o sea que uno, con tal que sea, que tenga fe, así sea malo, puede ser salvo. No, porque entiéndase que si nosotros por fe reconocemos que somos pecadores, la idea es, Señor, queremos que nos cambies, ¿verdad? Queremos que nos cambies. Pero cierto, uno viene lleno de pecado cuando viene ante Dios. Uno viene lleno de maldad cuando viene ante Dios. Y es Dios quien nos limpia en ese momento para una nueva vida también, ¿no? Así que entendamos eso. Sí, hermano. He escuchado de algunos predicadores, hermanos, entiendo, que hay un punto de te alejas tanto del Señor, o como que pierdes tu salvación, okay, o que tal vez dudan de que puedan sentirte salvo, okay, porque si no, no te has dejado caer. No debe ser, ok, ya. En ese sentido, bueno, la pregunta es si se puede perder la salvación o si se puede llegar al punto en que uno, siendo o aparentemente siendo creyente, se puede apartar tanto y pierde su salvación o nunca ha sido salvo, ¿no? Más o menos, más o menos. Obviamente, yo no puedo saber respecto a la salvación de cada uno de las personas. Eso es algo entre uno y Dios, ¿verdad? Uno no puede saber. Enseñamos lo referente a la salvación, sí. Tratamos de que la gente entienda ello y que también acepte al Señor por fe, tratamos, sí. Pero uno nunca sabe qué está pasando, ¿no? Dentro de la otra persona. Eh, en el caso de que sí fue una decisión de fe, una decisión honesta, una decisión conforme las escrituras lo enseñan, entiéndase que esa salvación nunca se pierde. ¿Puede alguien apartarse del servicio a Dios? Podría, ¿sí? No porque Dios así lo quiso, porque algunos dicen, no, que seguro si eso ha pasado, Dios lo habrá querido. No, no, Dios quiere la santidad, ¿sí? Pero nosotros lamentablemente pensamos que sabemos, ¿no? Qué es lo mejor y comenzamos, por ejemplo, siempre he dicho, hermanos, no descuidemos, y la Biblia lo dice, ¿qué importa lo que yo diga por último? No descuidemos nuestro servicio a Dios, nuestra asistencia a la iglesia. Pero algunos, pues, no, pero con que faltes una vez, ¿verdad? Muy bien.
ciertamente se puede dar, ¿sí? Eh, pero si faltas una vez, ¿qué otro pensamiento puede venir a tu mente? Puedes faltar dos veces. No, no, no. Y nosotros que somos pues personas de hábitos, comenzamos y ocurren esas cosas. Ocurre. Y después, obviamente, ¿a quién le echamos la culpa? Por lo general no nos echamos la culpa a nosotros mismos, ¿no? Siempre vamos a querer echar la culpa a otros, ¿sí? Y comenzamos a señalar que esto, que esto, que eso. Y cuando lo ideal siempre es, si no obedecemos, pidamos perdón, ¿no? Si no obedecemos, pidamos perdón. No tratemos nosotros de justificar a nosotros mismos, porque vamos a estar mal, vamos a estar peor en realidad, ¿sí? Entonces, eh, podría, podría alguien, pero eso no significa que necesariamente se pierda la salvación. A ver, Dios, Dios conoce absolutamente todo, ¿no es así? Vamos a utilizar al hermano Vicente. Hermano Vicente me permite utilizar el tonalito. Vamos a suponer que el hermano Vicente, vamos a suponer que Vicente viene, yo soy Dios, ¿sí? Por un rato. Me miran como que no cree. Es simplemente, sí. Muy bien, viene Vicente a mí y pide perdón y todo eso. Lo hace bien, ¿sí? Pero si es que la salvación se perdiese, ¿sí? Yo que lo conozco todo y veo en el futuro que Vicente se va a apartar, entonces, ¿para qué le voy a dar salvación hoy día? Si ya sé que lo va a perder. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, si ya sé que lo va a perder, ¿para qué le voy? Pero la salvación es algo que, la salvación tiene que ver con salvarnos de la condenación. O sea, la salvación tiene que ver con hacernos a nosotros a la altura de Jesús. ¿Sí? Y por eso es que somos salvos. Repito, no que nosotros nos la ganemos, es el favor de Dios, es la bondad de Dios a través de la fe en Jesús. Nuestra salvación se llama también vida eterna. ¿No es así? ¿Y cuánto dura la vida eterna? Y siento como que si los estuviese ofendiendo a ustedes con la pregunta, ¿no? O sea, por la eternidad, ¿no? Por la eternidad. Así que la salvación, gracias a Dios, no se pierde. Porque entienda usted que si la salvación se perdiese, hace rato que la hubiésemos perdido todos. O sea, no solo algunos, sino todos hubiésemos perdido nuestra salvación. ¿Sí? Todos tenemos momentos en los cuales los pensamientos nos vencen, nuestras acciones nos vencen, nuestras palabras nos vencen, en fin, tantas cosas. ¿Sí? Todos en algún momento hemos llegado al punto quizás de decir, ay, me cansé ya de que sí, servir, porque somos humanos. O se nos cruza por lo menos ese pensamiento, entiéndase, lo hubiésemos perdido hace tiempo. Porque ¿cuánto pecado toma para nosotros ofender a Dios? Un poquitito, ¿sí? Un poquitito. Gracias a Dios que nuevamente la salvación no se puede. ¿Algo más o alguien más? ¿Algo más? Muy bien, entonces, hablándose de Jesús, ¿sí? En el tema de la salvación, recuerde lo siguiente, ¿sí? En el versículo 24 se nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? ¿Quién nos justifica? Jesús, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es Jesús quien nos justifica. Es Jesús, cuando nosotros venimos a Él y pedimos perdón a Dios, aceptando a Jesús como el Salvador, es la sangre de Jesús la que nos limpia y nos limpia tanto que nos hace santos conforme a Él delante de Dios. ¿Sí? Eso es lo hermoso y lo maravilloso de la salvación, que usted y yo hemos llegado a ser limpios de todos nuestros pecados pasados. ¿Sí? Y no solo ellos, sino que en cuanto a salvación, aún también de los futuros.
¿sí? Porque eso es lo que hace la sangre de Jesús, nos pone a la altura de la santidad de Dios para ser hijos de Él por la eternidad. No significa que no pecamos o que los pecados que cometamos después no nos afectan. Claro que nos afectan, pero entiéndase, por ejemplo, y aquí sí ya voy a usar a Cintia y aquí a los pequeños, ¿no? Lucas, vamos a utilizarte a ti, Lucas. ¿Sí? Vamos a suponer que el Lucas ¿sí? hace algo equivocado que su mamá le dijo no hagas. ¿Sí? Felizmente que eso no pasa, o sí pasó de vez en cuando. Alguna vez, si todavía con qué orgullo lo dices, mira, si quieras lo que quieras. No tan seguido, no tan seguido. Okay. Una vez al día más o menos. ¿Sí? No. Bueno, es un ejemplo, nada, es un ejemplo. Entonces, su mamá dice, no, no hagas eso. ¿Sí? Y Lucas hace, y obviamente va a haber un poquito de malestar ahí, ¿no? De incomodidad, por lo menos, al fin. Pero eso no significa que Lucas va a dejar de ser hijo de su mamá, ni la mamá va a dejar de ser mamá de Lucas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, los pecados nuestros, de ahí en adelante, sí afectan nuestra relación con Dios, pero no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Sí? Seguimos siendo hijos de Dios. ¿Por cuánto tiempo? La eternidad. Sí, gracias a Dios por ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios? Pedir perdón a Dios, porque Él merece que nosotros tengamos una buena relación con Él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace Jesús. En el versículo 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, el hoy, ¿no? En el pasado Jesús pues no había venido. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Jesús, ¿no? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en este presente, su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿eh? O sea, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuevamente, la salvación es iniciada por quién? Por Dios. Y la salvación también es finalizada por Dios. Él hace todo el trabajo de la salvación. Nosotros solo aceptamos o rechazamos. ¿Sí? Y en base a ello, la pregunta del versículo 27, ¿dónde está la jactancia? Recuerde el problema en esta iglesia. Los judíos, ellos pensaban que eran la divina pomada. Los judíos pensaban que no, ellos eran mejor que los gentiles. Ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Y lo que Pablo, después de explicarles todo eso, le dice, o sea, ¿hay alguien que tenga que jactarse de la salvación? O sea, ¿hay alguien que pueda jactarse de la salvación? ¿Hay alguien que pueda decir, yo lo logré? No, porque la salvación no es algo que nosotros nos ganamos, es una invitación divina y nosotros, repito, simplemente la recibimos o la rechazamos. ¿Cuándo es que la rechazamos? Cuando simplemente no la recibimos. Sí, o sea, no significa que alguien tiene que decir no, o sea, porque alguien, nosotros somos, repito, ¿sí? Somos recontra vivazos, ¿no? Que yo ya, quizás en el juicio alguien le pueda decir a Dios, tú rechazaste mi invitación, ¿no? Y ese alguien me dice, yo nunca te he dicho que no, Dios. ¿No? Porque así somos especialmente nosotros los peruanos, ¿no? No, yo nunca te he dicho no. Pero el no recibir, el no aceptar, ya es negación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la salvación, es el regalo de Dios y ojalá que usted entienda que si usted y yo necesitamos esa salvación y si usted aún no ha hecho las paces con Dios, hágalo. ¿Por qué? Porque mientras usted no lo haga, usted sigue en condenación y condenación también eterna. Pero solo por el poder de Dios es que Dios puede guiarlo. ¿Sí? Felizmente, usted, si bien es cierto, hoy, o el ser humano, en su estado natural, si bien es cierto, pertenece a la condenación, pero todavía no se ha hecho efecto a ello,
Por lo tanto, Dios puede sacarlo de esa condenación y más bien trasladarlo a su reino de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia, no? Sobre todo para los judíos. No hay tal cosa. O sea, no podemos nosotros jactarnos, ¿sí? Podemos más bien nosotros sí agradecer a Dios por la salvación y debemos agradecer a Dios. ¿Cómo agradecemos esto a Dios? Rindiéndonos a Él. Sí, rindiéndonos, es la forma como nosotros agradecemos esta salvación. Entonces dice, queda excluida, ¿sí? Ahora, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Nuevamente, los judíos que pensaban, si ellos hacían conforme a la ley, ellos estaban bien. Y lo que dice acá es, por las obras de la ley, dice, no, la respuesta es no, sino por la ley de la fe. O sea, tanto los judíos como nosotros los gentiles, solo es por la fe. Siempre ha sido por la fe, siempre. Versículo 28 dice, concluimos pues, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Y esta palabra concluir es llegar a una conclusión después de hacer un inventario. ¿No? Por lo general más se deja notar esto en la parte de contabilidad, como también en el sector público, ¿no? Se hace un inventario y en base al inventario se dice, ok, esta es la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí, eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. O sea, en base a todo lo que Dios nos ha hecho comprender, lo único que nos queda es concluir lo siguiente, ¿ok? Y dice que el hombre es justificado por fe. Esa es la fe, sin obras de la ley. Y hay pasajes que ciertamente se utilizan y se mal utilizan también, sobre todo respecto a la salvación, porque hay pasajes donde en Santiago, por ejemplo, dice que la fe sin obras es muerta, o sea, la fe sin obras no existe. Y cierto, tiene razón, pero ¿a qué se está refiriendo? A que si nosotros tenemos fe en Dios, entonces vamos a obedecer. A eso es a lo que se está refiriendo. Y por lo tanto, si usted tiene fe en Dios para salvación, usted reconoce que lo que Dios le ha dicho, que usted es pecador y que debe aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, ahí ya es la fe a través o mostrándose a través de la obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo mismo, ¿sí? Pero muchos dicen, no, tienes que estar, qué sé yo, algunos dicen, tienes que estar visitando de casa en casa, ¿no? Sobre todo los testigos de Jehová, porque estas son las obras de la salvación, tienes que estar visitando. Y si no visitas es porque no eres salvo, ¿no? Porque no tienes obras. Y la fe sin obras es muerta. Y uno está, wow, así, pues, ¿no? Tiene razón. Y uno se confunde, ¿no? Al que no entiende estas cosas. Pero recuerde, es por fe y vamos a seguir estudiando esto. En el capítulo 4 se habla de Abraham y ahí sí vamos nosotros a también ver a lo que se nos dice respecto a la fe de Abraham. Versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Nuevamente sí, judíos y gentiles es el resto del mundo o el resto del mundo. Y la respuesta es ciertamente también de los gentiles. Los judíos pensaban que Dios era solo Dios de ellos. O sea, los judíos pensaban que el resto del mundo, ¿sí? No le interesaba a Dios. Eh, pero con esto nos demuestra que no, eso no fue cierto. O sea, a Dios siempre le ha interesado la humanidad. ¿Sí? Siempre. Y sobre todo, y entienda esto, lo que más le ha interesado a Dios y le sigue interesando a Dios, y esto tómelo con cuidado, pero a la vez también preste atención. Lo que más le ha interesado a Dios y le sigue interesando a Dios es su bienestar espiritual y eternal del hombre. Para nosotros, ¿qué es lo que más queremos que Dios uh, muestre interés en nuestra vida acá? ¿O no es así?
sea, nosotros más estamos pensando, no, pero que Dios más se interese en nuestra vida acá, porque lo otro ni viene todavía. No, no, Dios siempre ha estado más interesado en el bienestar espiritual y eternal del ser humano. Siempre, siempre. No que Dios no esté interesado en su bienestar allí, pero esto se entienda. Dios le ha dicho a usted, Dios me ha dicho, aquí estás de pasado. Aquí estamos de pasado. Y con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito? De que nosotros, sirviendo a Él, podamos más bien también ayudar a que tanta gente que todavía no conoce a Dios, ojalá pueda escuchar el mensaje de salvación. Pero eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Lo que más nos interesa a nosotros respecto a hoy es que todo vaya bien conmigo. ¿Es verdad o no? Dios siempre está interesado en el bienestar, insisto, sí, eternal de la humanidad. Siempre. Aún en el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento. Eh, y esto es lo que dice, ¿no? O sea, que es Dios, solo Dios de los judíos, no, no, también de los gentiles. Claro que sí. Siempre está interesado en ello. Con esto quiere decir que nosotros no podemos pedir a Dios que nos ayude mientras estamos acá. No, 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 si usted puede, Dios le ha dicho. ¿Sí? Dios le ha dicho. Pero una vez más, entiéndase, nosotros aquí estamos de pasar. Y con un propósito. No olvidemos eso. ¿Sí? Pero me temo que sí olvidamos mucho ese propósito. ¿Verdad? Sí olvidamos mucho ese propósito. Entonces, dice en el versículo 30, porque Dios es uno, definitivamente, sí, suficiente para todos. ¿Sí? Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, así se les decía a los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Una vez más, ¿a través de qué se puede salvar el hombre? De la fe en Jesús. Es lo único. No que tú tienes que hacer buenas obras, que tienes que dar esto, que de esto y esto, eso. No, no, no. Esas son expresiones de agradecimiento y de obediencia a Dios una vez que hemos tenido la salvación, una vez que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y dice en el versículo 31. Ok, entonces, si los judíos no eran salvos por la ley, ¿para qué se les dio la ley? ¿No? Porque dice aquí en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, hacemos que o sea, la ley fue vana, la ley fue vacía, fue inútil, y la respuesta es no, en ninguna manera, sino que más bien confirmamos la ley. O sea, ¿qué es lo que confirmamos de la ley? Que Dios es perfecto, su ley es perfecta, y que como el ser humano no es perfecta, no puede obedecer la ley. O sea, si el ser humano tendría que ser salvo por la ley, ¿cuántos creyentes habían en la humanidad? Ninguno, ni uno, ¿sí? Ninguno. Y eso es lo que hemos leído en el versículo 20, ¿no? Hace rato hemos leído eso en el versículo 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Más bien la ley, ¿qué es lo que hace? La ley te señala, tú eres pecador. Eso es lo que dice al final del versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Nos damos cuenta. Así que qué grande nuestro Dios, qué maravilloso nuestro Dios. No que simplemente esto es así porque Dios determinó que así sea. ¿Sí? Pudo haber sido de otra forma, ¿sí? Pero como a Dios se le ocurrió de esa forma, entonces, no, 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 era la única forma. O sea, esto de por fe a través de la sangre de Jesús es la única forma en que nosotros pudimos ser salvos y Dios nos la proporcionó. ¿Sí? Qué maravilloso nuestro Dios. Y ojalá nosotros comprendamos eso, cuán bendecidos nosotros somos. ¿Alguna vez usted ha sentido como que no está siendo tan bendecido? Repito, ¿alguna vez usted ha sentido como que, ya no estoy, como que, no, 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 no que lo vaya a decir, no, pero como que no está siendo muy bendecido? Posiblemente a todos nosotros, posiblemente a todos nos pasa. Pero entiende, hermanos, usted y yo somos de contra bendecidos. Que quizás Dios nos puede y nos quiere dar más, amén.
¿sí? Pero entendamos eso. Ayer fue cierto, ayer en la clase, en el estudio, mencioné esta parte del Salmo número 23, que es Jehová, es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará, increíbles. Pero más adelante dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Tú estarás conmigo. En verdad que sí. Es más, y esto es cierto, ¿sí? Uh, no nos gusta, no nos parece quizás justo, pero lo cierto es esto. Lo mejor para el creyente está por venir. ¿Sí? O sea, lo mejor para el creyente no está acá. Nosotros pensamos que lo mejor para el creyente está por venir. Cuando Jesús retorne por nosotros. Por eso es que miremos en ambas direcciones. Primero, y con esto ya vamos a terminar, primero hacia atrás para ver la cruz. Y segundo, con esperanza adelante, porque Jesús viene por nosotros para algo mejor. Necesitamos vivir así. Si usted se planta en esto, va a perder de vista la cruz y va a perder de vista la venida de Cristo. Y va a vivir sin paz, sin gozo y sin esperanza. A pesar de que quizás sea creyente, pero va a vivir como que sí, ¿no? Como que todos desanimados, todos que no saben. Miremos a Jesús. Porque si miramos simplemente a nosotros, hermanos, vamos a perder de vista a Jesús. ¿Sí? No estoy diciendo que no piense que tiene problemas, no piense que tiene dolores, no lo estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que traigamos todo eso a Él y que en ello no perdamos de vista a Jesús. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo más que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Alguien. Por favor, si va a ser. Gracias. Muy bien, ahí nos vamos a detener. Entonces, Dios mediante, continuaremos con Romanos, el capítulo número 4, la próxima semana, donde se va a hablar de fe, o sea, cómo es que nosotros debemos observar la fe. Y como ejemplo se pone allí a Abraham, ¿sí? La fe de Abraham. ¿Okay? Nos ponemos de pie.